En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿En qué descansa nuestra fe? Diciembre acaba de terminar, mis hermanos, y enero apenas está comenzando. Y estos tiempos se prestan para que todo el mundo hable de fe, de esperanza, de buenos propósitos y expectativas para el futuro. Si uno pregunta en la calle, muchas personas dicen que tener fe, confiar en Dios, creer en algo. Yo tengo fe que este año sí voy a trabajar en ese trabajo deseado. Que este año sí voy a conseguir aquello que me proponga. Los solteros dicen, este año sí me voy a casar. No, este año tengo fe que haré esto, que viajaré a tal lugar, que realizaré tal trabajo, tal proyecto. Pero mis hermanos, en la boca del mundo, lo que estas frases realmente muestran es una profunda incredulidad de parte de quienes las profieren, de quienes las dicen. Porque sencillamente su fe, mis hermanos, no es fe. Porque ellos no tienen fe en Dios, sino en alguna suerte de fuerza mística que les va a ayudar a que todo salga bien. El problema es que muchos cristianos parecen que creyeran lo mismo. Que tienen fe, pero en la fe, no fe en Dios. Fe en alguna cosa, fe en que todo va a estar bien. Porque sencillamente esperan que todo vaya a estar bien. Pero ¿será esa la fe que enseñan las Escrituras, mis hermanos? ¿Será esa nuestra fe, la fe de los cristianos? En este pasaje el Señor Jesucristo nos enseña sobre lo que significa creer, lo que significa la fe, a fin de que nuestra fe descanse en su palabra. El Señor Jesucristo nos enseña qué significa creer a fin de que nuestra fe descanse en su palabra. Vamos a ver este asunto en 3 puntos principales. Primeramente, vamos a ver la dureza de la incredulidad. Segundo, la bienaventuranza de los que creen sin haber visto. Y tercero, la fe que descansa en su palabra. Vamos a comenzar en el primer punto, la dureza de la incredulidad. Y es donde aparece Tomás. Versículo 24 comienza con un pero. Ese pero está introduciendo un contraste con lo que viene hablando el apóstol Juan en los pasajes anteriores. Entonces recordemos un poco lo que hemos venido viendo. Así recapitulando rápidamente, Jesús resucitado aparece en medio de sus temerosos 10 discípulos, porque faltaba Tomás. Solo estaban 10. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús se pone en medio de ellos y les declara paz a ustedes. Esa paz que ahora solamente era posible gracias al que el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, es también el mismo que resucitó de los muertos, reconciliándonos con Dios por medio de su cruz, como cantábamos hoy. En la cruz nos dio salvación plena, reconciliación plena, vida plena, y por eso podemos estar felices. Vamos a tener paz, paz verdadera con Dios y unos con los otros por medio de la cruz de Cristo. También pudimos ver cómo Él nos envía, cómo Él dijo, yo les envío así como el Padre me envió. Somos embajadores ahora de parte de Dios en el mundo. Vimos que el Señor sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les comunicó vida espiritual habiendo resucitado de los muertos. Y por último, vimos que además de todo eso, les delegó autoridad para predicar el Evangelio, para que todo lo que escuchen y crean, reciban el perdón, la libertad de sus pecados. Pero aquellos que rehúsen creer, sean condenados, queden sujetos o amarrados, por así decirlo, en sus pecados. Eso es lo que viene hablando los versículos anteriores. Y luego viene este pero. Entonces se contrasta todo eso. Y ahí es donde entra Tomás. Dice Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, que caminó con el Señor Jesucristo 3 años aproximadamente, que vio sus milagros, vio su poder,
escuchó su enseñanza, viajó con sus compañeros predicando el evangelio, con autoridad para expulsar demonios y para orar por los enfermos para que fueran sanados. Era un discípulo de Cristo, un verdadero apóstol de Jesucristo, uno que estuvo compartiendo con él en la última cena, al cual Jesús le lavó los pies, al cual le habló de que los amaba y los amaba hasta el final. También dice que se llamaba Dídimo, es decir, el gemelo, eso es lo que traduciría. Porque al parecer o se parecía mucho a uno de sus hermanos o tenía un hermano gemelo. La Biblia no nos dice. 3 veces se repite en las Escrituras que llamado el Dídimo, llamado el gemelo. No se nos explica por qué. Y también luego dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y este es el asunto. Los demás habían estado presentes cuando el Señor se apareció en medio de ellos. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús resucitado vino a sus discípulos. ¿Dónde estaba Tomás? No sabemos. No sabemos si llegó ese mismo día más tarde y simplemente había salido a hacer una vuelta, a comprar comida, a hacer algo. No sabemos. Simplemente nos dice que no estaba con ellos el día que el Señor vino a ellos. Tal vez simplemente se hospedó en otra casa, tal vez estaba haciendo alguna diligencia. Entonces no podemos especular. Algunos dicen no, porque tenía miedo. Bueno, también los otros 10 discípulos tenían miedo, ¿no? Y estaban encerrados por miedo. Así que en todo sentido Tomás no habría sido más cobarde que el resto de los discípulos. Entonces él tampoco se había ido a Galilea, estaba en la misma ciudad de Jerusalén. Entonces simplemente lo que quiere explicar Juan es que ellos habían estado, pero Tomás no había estado cuando el Señor Jesús apareció. Y en todo el Señor Jesús tiene un propósito, mis hermanos. Que si esto no hubiera pasado, no tendríamos la enseñanza que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué vemos acerca de Tomás? Vemos su incredulidad, ¿no? Después de esta breve introducción, versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Cómo se lo habrán dicho, mis hermanos? ¿Cómo vimos la vez pasada que ellos estaban cuando vino el Señor Jesús resucitado? Estaban con gozo, con alegría, con júbilo. Los discípulos seguramente le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Él ha resucitado como las mujeres nos contaron. Él mostró sus manos y sus pies y vimos cómo estaban horadados. Vimos el agujero en su costado. Lo vimos vivo. Las mujeres tenían razón. El Señor dijo la verdad cuando dijo que Él resucitaría de los muertos. ¿Cuánto gozo no tendrían los discípulos al estarle contando estas cosas a Tomás? Ahora, esta escena de alegría se cambia en tristeza por la reacción de Tomás. Él les dijo, si no viere. ¿Se acuerdan cuál fue una de las palabras que más vimos la semana pasada, antepasada, antes de Año Nuevo? Cuando María fue a la tumba, cuando Pedro fue a la tumba, cuando Juan vio la tumba vacía, dice, y vieron. Y ahora Tomás, que no vio, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no en los agujeros, y metiere mi mano en su costado donde atravesó la lanza, no creeré. Esa oración condicional que hemos visto que en griego hay varios tipos de oraciones condicionales, es ese tipo de oración condicional de certeza. O sea, si yo no veo eso, si yo no lo experimento, si a mí no me pasa, de ninguna manera yo voy a creer en Jesús. No hay otra manera de convencerme, es lo que está diciendo Tomás, a menos que yo mismo pueda comprobarlo por mí mismo. Entonces, este era un discípulo, mis hermanos, que había visto al Señor. Pero ahora que no lo ve, no quiere creer. Él había visto al Señor Jesús expulsar demonios. Él había visto al Señor Jesús sanar enfermos. Él había visto al Señor calmar las olas del mar con una sola palabra. Y lo había visto caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces. Y resucitar a Lázaro, sacarlo de la tumba. Y sin embargo, mis hermanos, él se endurece y no quiere creer a menos que vea que el Señor Jesucristo ha resucitado. O sea, ¿cuánto poder él vio? ¿Cuántos milagros más necesitaba Tomás para creer sin ver? ¿Cuántos milagros necesitamos tú y yo que hemos visto tantos?
para confiar continuamente en el Señor. Para el incrédulo, ¿cuántos no creen aún? ¿No? Porque el milagro que desean o la expectativa que tienen que Dios cumpla no ha ocurrido como ellos exigen que Dios la haga. No, si Dios me hace tal milagro, voy a creer en Él. Si Dios me sana a mi abuelita enferma, si Dios me ayuda con ese trabajo que deseo conseguir, si Dios me soluciona esta situación, entonces voy a confiar en Dios. ¿Cuántos están en incredulidad continuamente por causa de eso? No creo en Dios porque me permitió sufrir cuando era niño, porque dejó morir a aquel familiar, porque no me sanó de tal enfermedad. Entonces, no creeré. Así es nuestro corazón, ¿no? Duro delante de Dios, porque Dios no me saca esa situación de la manera que yo quisiera. Aún así dicen, yo creería en Dios si me ayudara con tal cosa, si me ayudara con esta situación. Si me concediera lo que le pedí, entonces creería, así como Tomás. O más al estilo Tomás, cuando Dios me dé una señal, no me envíe un ángel del cielo, me hable audiblemente, me dé pruebas. No, si tú me pruebas que Dios existe, hermano Alberto, yo voy a creer en Él. Si me das la prueba en un laboratorio ahí, una prueba científica, yo voy a creer. ¿No? Algo que yo pueda ver, porque estamos en un mundo que está acostumbrado a palpar y a ver todo para creer. Cuando vea tal milagro, ¿no? Cuando vea que el mar se abre en dos, como en la época que Dios lo hizo con el pueblo de Israel, ahí voy a creer. El hombre busca continuamente pruebas. Busca probar a Dios. Pero selectivamente, mis hermanos, también podemos decir que los hombres ignoran las abundantes pruebas que tenemos alrededor. En Romanos capítulo 1, ¿no? Dice que el hombre suprime, resiste la verdad que de Dios ha sido revelada por medio de la naturaleza. Entonces, el incrédulo no es incrédulo, mis hermanos, por falta de evidencia, por no ver, sino como el caso de Tomás, que vio mucho y aún así no creía. No creía a pesar de todo lo que vio. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Será ese nuestro caso? ¿Será que nuestro corazón se ha endurecido contra el Evangelio de Cristo y por más que escuchamos la palabra, no queremos poner nuestra fe en Él? Este nuevo año, mis hermanos, Dios nos está permitiendo escuchar el testimonio de las Escrituras. ¿Para qué? Para que creamos. Entonces no tenemos que poner excusas. Si no has creído, tienes que creer en Cristo, creer en el Evangelio. Pero también nosotros los que ya hemos creído en Cristo, mis hermanos, ¿cuántos aún nos asemejamos a Tomás siendo cristianos? ¿Hemos visto el poder de Dios o no en nuestra vida, mis hermanos? Hemos visto el poder de Dios cuando nos salvó y cambió nuestro corazón, cuando empezó a cambiar los viejos hábitos que teníamos, cuando nos empezó a ayudar por la presencia continua del Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos, consolándonos. Hemos experimentado esa nueva vida en Cristo, como cantamos a vida abundante. Hemos empezado a experimentarla. Hemos visto su poder en diversas maneras. Y aún así, como decía el hermano Andrés, podemos preguntarnos a principio de año, ¿será que Dios va a estar conmigo? Y empezamos a dudar, no dudamos de lo que vimos en el pasado, pero dudamos de lo que Dios puede hacer en el futuro. Dudamos que Él va a continuar con nosotros, dudamos que nos va a seguir amando, dudamos que nos va a seguir proveyendo, dudamos de lo que Él dice en su palabra. Queremos ver como Tomás para seguir creyendo. Y hasta lo que yo vea y no toque, hermano, no voy a creer este año. Hasta que vea la primera provisión de este año, hasta que vea la primera solución de mis problemas de este año, no voy a creer. Así somos muchas veces, mis hermanos. Hasta que yo vea, no crea. ¿Saben qué es eso, mi hermano? Eso es un cristianismo sensual. ¿Qué es la palabra sensual? De sentidos. Si no toco, si no veo, no creo. No, hermano, es que yo estuve en la reunión y yo creo que Dios no estuvo ahí. ¿Por qué, hermano? Porque yo no sentí nada. Ah, porque no sintió. Pues si no siento, Dios no está. Si no siento que Dios me ama, Dios no me ama. Si no siento que Dios está conmigo, me siento triste. A veces somos muy sensuales, hermanos. Si no veo, si no siento, si no palpo, no creo. No creo que Dios está conmigo, no creo que Dios está presente. Pero eso es solamente un cristianismo, mis hermanos, muy sensualizado.
Muchos cristianos y también no cristianos, por eso son engañados en muchos lugares que predican un falso evangelio, donde los llevan a sentir. Hermano, es que yo sentí que había unción en ese guitarrista porque cuando él tocó se me erizaron los pelos. No, y yo me caí cuando el hermano puso su mano sobre mí porque yo sentí la unción del Espíritu. No, y cristianos que van de así de lugar en lugar por lo que sienten. Y por eso supuestamente creen. Por el sentir. Hermano, yo no fui el primer día del año a reunión porque yo no sentí. Que yo no sentí la reunión. Eso no era de Dios. Entonces, cristianos que solamente viven su fe cristiana solamente basado en lo que sienten, en lo que ven. Muchos cristianos viven una vida sensual porque lo que hacen o lo que no hacen como cristianos depende de lo que sienten o no sienten. Pero, hermanos, nuestros sentidos nos pueden engañar y hacer pensar que eso es fe. Como Tomás estaba engañado, él pensaba, si veo, si toco, ahí sí voy a creer. Pensaba que eso es la fe, que en eso consiste la fe. Si veo, si toco, si siento, si me pasa a mí, qué bueno que le pasó a usted, pero a mí no me ha pasado, así que yo no creo. Cuando me pasa a mí, voy a creer. Entonces la fe, mis hermanos, tiene evidencias claramente. Nosotros tampoco tenemos una fe ciega en todo el sentido de la palabra, aunque fue una fe que no depende del ver. Hay verdades en las cuales están depositadas nuestra fe, pero esas verdades no dependen de lo que nosotros sentimos o percibimos o experimentamos. ¿La fe tiene experiencias? Sí. La fe trae la experiencia de la vida de Cristo en nosotros. Trae el gozo de Cristo en nuestras vidas. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando yo estoy en las situaciones difíciles, en los problemas que me prepara este nuevo año, muchas veces, hermano, no vamos a sentir nada bonito. No voy a sentir que Dios está conmigo. Jesús nos dijo, sientan que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No, les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No les dijo que eso dependía de que ellos lo sintieran o no. Dios no está esperando que sintamos para hacer su obra en nosotros, para mostrar su poder. No, mis hermanos. Pero Él está buscando verdadera fe. Y eso nos lleva al segundo punto. La bienaventuranza de los que creen. ¿Cómo el Señor vence nuestra incredulidad, mis hermanos? ¿Cómo vence la incredulidad de Tomás? Dice 8 días después. Hermano, 8 días. ¿Cuándo fueron 8 días después de hoy? El siguiente domingo. El primer día de la semana. 8 días dejó pasar el Señor. El Señor pudo haber aparecido en ese momento. Sí, Tomás, así que no vas a creer en mí. El Señor pudo aparecerse ahí. El Señor pudo aparecerse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, en Shabbat, para que celebraran los judíos, pero no. Él dejó pasar 8 días. A ver si Tomás permanecía incrédulo. Mire, fue una oportunidad que Tomás recapacitara. Que tal vez él pensara, bueno, el Señor Jesucristo dijo que iba a resucitar. Lo vieron las mujeres, lo vieron mis condiscípulos, lo vieron los que volvieron del camino de Emaús. Debe ser verdad. 8 días le dejó el Señor. En ocasiones el Señor, mis hermanos, nos da tiempo. ¿Para qué? Para que creamos. Tiene misericordia de nosotros. Él tiene paciencia con nosotros a pesar de que nosotros lo probamos a Él. Yo me acuerdo cómo tuvo bastante paciencia con Gedeón. Señor, que si el vellón está mojado, entonces sí. No, que si el vellón está seco, entonces sí. Pero que si esto, entonces ahí sí te sigo. Dame una señal. Y el Señor había mandado un ángel. Y a la primera señal debió haber creído, pero miren cuánta paciencia tuvo Dios con Gedeón y cuánta paciencia Dios tiene con nuestro corazón endurecido. Lo tiene ¿por qué? Porque Él vence nuestra incredulidad. Entonces, si tu familiar aún no ha creído, tu hijo aún no ha creído, tu esposo no creyente, esposa no creyente no han creído. Aquel porque ora, el que le has predicado todavía no ha creído. Ten paciencia, porque Dios tiene paciencia con nosotros. En nuestra incredulidad, Él nos da tiempo para que creamos, nos da vida para que confiemos en Él. Es la misericordia de Dios, como el pasaje que quería nuestra hermana en Isaías 55. ¿No? Él quiere darnos esas misericordias prometidas. Él quiere que oigamos y quiere que creamos y nuestra alma sea saciada de su bien. Entonces, si hoy estás vivo, el Señor nos está dando tiempo ¿para qué? Para creer. Si uno ha creído en el Señor Jesucristo, Él tiene misericordia de ti. Él ha tenido paciencia contigo.
pero no estires. No te aproveches. Él es paciente y misericordioso, pero como también leía nuestra hermana en el pasaje de Isaías 55, búscale mientras pueda ser hallado. Tiene paciencia para que creamos, no para que permanezcamos en incredulidad. Entonces, estaban otra vez sus discípulos dentro de este salón, aposento, no sabemos dónde estaban exactamente. Dice, y con ellos estaba, esta vez sí estaba Tomás. Esta vez Tomás estaba con ellos. Con los que vino el Señor, tal vez están con la expectativa. Apareció el domingo pasado, tal vez se volverá a aparecer este domingo. Tal vez Tomás decía, ahora voy a ver si es cierto, ahora voy a ver con mis ojos. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros, paz a ustedes. Se repite la misma escena de la semana anterior, que el Señor, aún estando las puertas cerradas, se pone en medio de sus discípulos y les declara la paz de Dios. La paz que él había obtenido por medio de su sacrificio en la cruz y por la resurrección de los muertos, para todos aquellos que creen en Él. Y esto a mí me parece maravilloso, mis hermanos, porque en los 3 casos presentados que hemos visto después de la resurrección de Cristo, siempre es el mismo Señor el que vence la incredulidad de sus discípulos. Cuando María Magdalena lloraba desconsoladamente en la puerta del sepulcro, ¿a dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor? ¿Quién venció su incredulidad? El Señor Jesucristo, que se le apareció. Cuando estaban los 10 discípulos encerrados por temor a los judíos, ¿quién venció su incredulidad? ¿Fueron ellos que creyeron? No. Fue el Señor que tuvo que aparecerse. Y ahora también está Tomás, la tercera ocasión. ¿Quién venció su incredulidad? Nuevamente el Señor. Eso muestra una realidad del hombre incrédulo. Si el Señor no obrara en nosotros, si el Señor no se manifestara por su palabra, por su espíritu a los hombres, nadie creería. Nadie. Es el Señor el que vence la incredulidad del corazón duro de los hombres. Como vamos a ver más adelante, Él es el autor de la fe. Sin Cristo no habría fe. Ninguno creería si no fuera por el Señor. Eso es algo maravilloso, hermano. Si tú y yo hoy hemos creído, es gracias a Jesucristo que venció ese duro corazón que nosotros teníamos. El corazón que se resistía a creer a pesar de la palabra, a pesar de las evidencias del mundo que Él ha creado, fue Cristo que conquistó nuestro corazón. Cristo resucitado, que nos dio esa convicción por medio de su Espíritu Santo para que creyéramos en Él y recibiéramos la vida eterna. Pues cada caso vemos que el Señor es el que se presenta a los discípulos y vence la incredulidad. Pero fue el Señor Jesús el que vino, mis hermanos, a nuestro encuentro. No fue nosotros que fuimos a encontrarlo. En cada una de estas 3 situaciones, Jesús fue el que fue a encontrarse con ellos. Con María Magdalena, con los 10 discípulos y con Tomás. Fue el Señor el que tomó la iniciativa. ¿Cómo fue con nosotros? Fue Él el que envió a alguien que nos predicara el Evangelio. Fue Él, mis hermanos, el que mandó personas que oraran por nosotros. Fue su palabra la que obró en nuestro corazón. Fue el Señor que tomó la iniciativa de buscarnos y de trabajar en nuestros corazones. Es el Señor Jesús el que vino a nuestro encuentro para que creamos en Él. Y luego dice el versículo 27. Luego dijo Señor Jesús, pon aquí tu dedo. ¿No? La verdad, estamos mostrando ahí los orificios de sus manos. Pon aquí tus dedos y mira a mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué gran escena esta, mis hermanos. El Señor Jesús te dirige a Tomás, que afirmó que no creería de ninguna manera sin estas evidencias. Y sin embargo el Señor le dice, en misericordia, en amor, ven, pon aquí tus manos. Aquí están los orificios. Míralas. Acerca tu mano, aquí está mi costado atravesado. No seas incrédulo. Y esa palabra está en imperativo, hermano. No seas incrédulo. Se podría traducir, deja de ser un incrédulo. Porque está en tiempo presente. O sea, algo que Tomás estaba haciendo. Estaba en incredulidad. El Señor Jesús le ordena, deja de ser un incrédulo. Y también nos lo dice hoy a nosotros, que debemos dejar de ser incrédulos, que tenemos que dejar de dudar en Él, que tenemos que dejar de ponerle tantas pruebas. Señor, si haces tal cosa, si yo viera tal cosa, voy a confiar en ti. Hasta entonces,
Tenemos que aprender a confiar en el Señor. El pueblo de Israel, mis hermanos, era como Tomás. Tomás era todo un judío. El pueblo de Israel, aunque había visto las señales, como Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, aunque vio cómo Dios abrió el mar para que cruzaran en seco, apenas salieron, el día siguiente ya estaban probando al Señor. ¿Podrá darnos carne en el desierto el Señor? ¿Podrá proveernos agua de estas aguas amargas horribles? ¿Podrá darnos agua el Señor? ¿Podrá sacar agua de la roca? ¿No? ¿Y qué dice la Biblia? Porque ellos querían ver para creer. ¿Qué dicen las Escrituras? Que porque ellos fueron incrédulos, a pesar de que vieron, no pudieron entrar en la tierra prometida, sino que todos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro de incredulidad, dice la epístola a los Hebreos. Dice que nosotros no debemos tener un corazón duro de incredulidad como ellos tuvieron y perecieron en el desierto. Así no debiera ser nuestro corazón, mis hermanos. Deberíamos escuchar la exhortación del Señor. No seas incrédulo. No seas de esos que perecen y que no alcanzan las promesas porque no confían. No seas de los que endurecen su corazón y no reciben lo prometido. No porque Dios es infiel, sino porque nosotros somos incrédulos. Pero a pesar de todo, Dios tiene misericordia. Dice, no seas incrédulo, sino creyente. Uno que pone la fe, uno que cree, uno que confía. Sé creyente también está en imperativo. Es una orden del Señor. Cree, confía, descansa en mí. Ven a mí. Por eso, mis hermanos, insistimos tanto. El Señor Jesús manda que creas, que creamos, que dejemos de ser incrédulos. En su misericordia y en su amor, aún nos permite, mis hermanos, que veamos y probemos y experimentemos su poder. Él lo permite, como lo permitió también con Tomás, a pesar de todo. ¿Para qué? Para que dejemos de poner en duda su poder, su capacidad, su presencia en medio nuestro. Para que seamos creyentes. Luego dice el versículo 28. Que ahí Tomás sí responde. Respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás, mi hermano, viendo al Señor resucitado, responde ahora en adoración. Mira, qué bueno, ¿no? Ahora sí adora al Señor así. Se dio cuenta que Jesús realmente es Dios, que es realmente el Hijo de Dios. Esto es lo que muchos de mis hermanos prometen, ¿no? Como decíamos al principio, muchos prometen, cuando yo vea, así como Tomás, voy a decir Dios mío y Señor mío. Es que si yo viera al Señor, si a mí se me apareciera como se le apareció al apóstol Pablo camino a Damasco, entonces yo creería. Hermano, eso no es lo que nosotros pensamos. Eso muestra la dureza, lo duro que era Pablo para creer. Y lo duro que somos también nosotros para creer que tendría que aparecerse el Señor para que creyéramos. Eso solamente es un signo de la dureza de nuestro corazón. Ese pensamiento. Si Dios me hablara presencialmente. Pero si leo la palabra de Dios, ahí sí no. Tiene que ser presencial, con voz audible como de trueno. Y entonces sí voy a creer. Pero miren lo que responde Jesús. Si es el pensamiento de nuestro corazón. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Eso no es una felicitación. Felicidades, Tomás, ahora sí eres creyente. No, lo estás reprendiendo solo porque me viste. No por lo que viste todos estos años conmigo, no porque mis palabras, no que mis palabras eran palabras de vida eterna, Tomás. Entonces, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no creíste el testimonio de tus hermanos, de tus hermanas? Lo estás reprendiendo solo porque viste. Solo creyó porque vio. No porque él había creído que en las Escrituras profetizaban todo esto acerca del Hijo de Dios. No por las palabras de su maestro que había anunciado que iba a morir y resucitar de los muertos. Ni por sus compañeros, ni por estas mujeres que lo habían visto resucitado. Solo cuando vio, creyó. Pues la palabra del Señor muestra que Él esperaba. Y Él espera también de nosotros que creamos sin verle o antes de verle. El apóstol Pedro, creo que es la segunda epístola, dice, en quien creéis sin haberle visto, que os gozáis con gozo inefable, esperando que Él regrese. Aquí ninguno yo creo que hemos visto presencialmente al Señor Jesús. Y sin embargo confiamos que un día le vamos a ver.
Entonces el Señor Jesucristo espera de nosotros que confiemos en Él antes que lo veamos. No hasta el día que Él baje de los cielos a reinar y a resucitar los muertos. Ahora el Señor pronuncia una bendición, una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren que la fe que es bendecida, la fe que es bienaventurada es creer antes que ver, no la que es creer después de ver, después de sentir, después de percibir, después de que se me dé lo que yo espero. No, esa no es la fe que es bienaventurada. Esa no es la fe que Dios felicita, que el Hijo de Dios bendice. No es la fe que cree después de haber visto las pruebas. No, es la fe que cree en medio de la prueba, antes de salir de la prueba, y espera en el Señor. No es bienaventurado ni puede llamarse fe, por lo menos no la que Cristo está deseando ver en nosotros, la que Él quería ver en Tomás. Es la que descansa en lo que Él ha dicho. Hermano, ¿por qué no obedeces la palabra? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no te comprometes y le sirves? Hermanos, que no he visto todavía. Es que todavía no he sentido de Dios. Es que todavía, ¿no? Entonces, eso es incredulidad. Porque domingo tras domingo, día tras día, escuchamos su palabra, estudiamos su palabra, escuchamos su voz y no obedecemos. Eso es porque no creemos. No creemos, queremos ver para obedecer. Ver para, hermanos, que yo no sé si lo que dice la Biblia es cierto para educar a mis hijos, yo no sé si eso es lo que hay que hacer. Si yo dice que dice disciplínalo con vara, pero es que los psicólogos dicen. No, yo voy a esperar a ver cómo le va a los hermanos y ahí voy a ver si aplico eso con mis hijos, la Biblia. Entonces no creemos hasta que vemos. Hermanos, sí, yo sé que la Biblia dice que Dios puede obrar en el corazón de mi esposo, pero hasta que yo vea a mi esposo cambiado no voy a creer. Entonces pensamos que todo es al revés en la vida cristiana, que es cuando comprobamos y cuando vemos que Dios va a hacer las cosas, cuando es completamente al revés. La Biblia enseña que primero hay que creer para poder ver. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No es después de que debemos, no es que cuando yo vea a Dios voy a ver el reino de Dios. No es así. Es cuando uno cree que puede ver el reino de Dios. Yo no pude ver el reino de Dios hasta el día que creí. Completamente diferente en el reino de Dios, mis hermanos. Cuando creemos que vamos a ver nuestra vida cambiada, que vamos a ver nuestros hijos en el Señor, que vamos a ver nuestro esposo transformado, que vamos a ver las promesas de Dios cumplirse. Cuando creemos vamos a ver. Es al revés. Creer para ver, no ver para creer. Es completamente lo contrario a lo que enseña la Biblia. Nosotros hemos creído en el Señor y luego cuando Él venga vamos a verle. Pero ahora creemos sin haberle visto. Y luego le veremos a Él tal cual es Él. Y seremos transformados en su imagen y semejanza. Pero no antes de haber creído, sino después de haber creído y haber esperado a que Él regrese. Entonces tenemos que obedecer antes de ver los resultados. Tenemos que poner en práctica la palabra con fe y entonces vamos a ver la palabra obrando en nuestras vidas y en nuestras situaciones, mis hermanos. ¿Estamos haciendo eso? ¿O todavía estamos esperando las señales para empezar a obedecer y caminar en lo que Dios nos ha dicho? Los que piensen así seguramente nunca serán bienaventurados. Nunca disfrutarán de escuchar a su Señor, bienaventurado eres. Porque aunque no viste, creíste. Permaneciste firme en la fe, en medio de las pruebas, en medio de un mundo que no me veía. Tú me viste por la fe. Solo aquellos que creen van a poder escuchar esas palabras, mis hermanos. Y eso nos lleva al último punto. ¿En qué descansa la fe? La fe descansa, mis hermanos, en su palabra. Todo lo que hemos venido viendo es para llevarnos a este punto. Versículo 30. Dice aquí ya va a Juan ir concluyendo su evangelio. Y empieza a decir de qué se trata su evangelio. De qué trata todo lo que hemos venido viendo y escuchando ya creo que más de un año en el evangelio de Juan. En cada enseñanza, en cada encuentro del Señor Jesús con cada persona, en su obra, en su andar con los discípulos. ¿De qué ha tratado todo esto que hemos venido estudiando? Hizo además Jesús muchas otras señales, ¿no? Que hemos visto que el evangelio de Juan usa esta palabra, señales.
Recordemos que es una señal. Algo que nos indica algo, ¿no? Como la señal de tránsito que nos indica que viene una curva o hay una desviación. Entonces son señales, son indicaciones en el camino. Bueno, Dios dejó indicaciones en el Evangelio de Juan, señales. ¿Para qué fueron esas señales? Él hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, el Señor Jesús hizo muchas más cosas que las que están escritas en este Evangelio e incluso en los otros tres Evangelios. Pero miren lo que nos dice Juan, el Señor Jesús hizo muchas otras señales. ¿Qué señales vimos en el Evangelio? La primera que dice el apóstol Juan es que Él convirtió en la boda de Caná el agua en vino. La segunda que registra Juan es que Él curó al hijo de un oficial del rey Herodes. La tercera es que sanó al paralítico de Betsaida. Cuarta es que multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. La quinta es que Él caminó sobre las aguas en presencia de sus discípulos. La sexta es que Él dio vista a un ciego de nacimiento. Mira, el ciego de nacimiento primero creyó y obedeció. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y entonces pudo ver. ¿Ven? Primero hay que creer y obedecer para poder ver. Y la última, resucitó a Lázaro. ¿No? Resucitó a Lázaro que estaba muerto. Lo levantó de entre los muertos, aunque no creían los que estaban ahí. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, si no creemos, no vamos a ver la gloria de Dios. Primero hay que creer para poder ver. Y ahora se presenta vivo y resucitado. Podríamos decir, esta es una octava señal. Se presenta a sus discípulos, vivo entre los muertos. Pero aparte de todos mis hermanos, hay más señales, dice el apóstol Juan. Más milagros que no están registrados. Pero miren lo que le dice el apóstol Juan. Pero estas señales que hemos venido estudiando, se han escrito para que ustedes, para que nosotros crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo ustedes tengan vida eterna en su nombre. Entonces, tres cosas importantes que podemos aprender en estos versículos que acabamos de leer. Primero, mis hermanos, Dios quiere que nuestra fe descanse en su palabra, en su testimonio. Versículo 31. Dice, pero estas señales, él puede haber escrito otras. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean. Para que tengamos fe. Esto nos recuerda algo que el apóstol Juan ya había registrado anteriormente en el capítulo 17, versículo 20. Jesús, orando al Padre, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor Jesucristo oró para que a través del testimonio de sus apóstoles creyeran las personas que habrían de creer. Y eso nos incluye ¿a quién? A nosotros. Entonces esto quedó escrito para nosotros, para que nosotros creyéramos, para que llegáramos a la fe en el Señor Jesucristo. Por eso está el testimonio de su palabra. ¿No? Esta es la cuestión de la historia de Tomás. Es para mostrarnos, mis hermanos, que al contrario de Tomás, al contrario de él, que quería pruebas para creer, nosotros tenemos que creer ¿por qué? Por lo que está escrito, por el testimonio de sus apóstoles, por el testimonio de su palabra, por el testimonio de Dios a través de ellos. Porque como veíamos la vez anterior, Él dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Por el testimonio de sus embajadores, de los que Él levanta para predicar su palabra. ¿Para qué es? Para que creamos. Al principio de la enseñanza preguntábamos, ¿qué es la fe? ¿En qué descansa la fe? Y aquí comienza a ser respondido. Nuestro hermano nos hablaba hoy, nuestro hermano Andrés, de Hebreos capítulo 11. Acompáñame ahí un momento. Porque tenemos que definir la fe. La otra vez mencionamos esto, pero no leímos los pasajes. Hoy quiero que los leamos juntos. Algunos pasajes. Porque el pasaje es bastante largo. Para que veamos algo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, o decimos, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Pero miren cómo termina, de lo que no se ve. Lo contrario, Tomás, que quería ver para creer. Es una convicción de algo que no hemos visto. Pero sin embargo hemos creído, tenemos convicción en ello. Es lo contrario, Tomás, que quería ver. Si no veo, no creeré. Eso no es fe, porque él vio después, él creyó después de ver. Como le dijo el Señor Jesús, ahora porque viste, creíste. Eso no es fe, según lo que acabamos de ver en esta definición de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a ver unos otros versículos. Versículo 3. Vamos a ver aquí qué es la fe. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Se puede entender de dos maneras. Uno, que el universo fue hecho porque Dios habló. Sea la luz y fue la luz. Sea esto y fue hecho aquello. Se parece el agua se separaron. Y se pudo ver la tierra seca. Produzca la tierra y la tierra produjo. Entonces, por la palabra de Dios las cosas fueron hechas. Pero también puede entenderse de otra manera. Por la fe, o sea, porque la palabra lo dice, es que nosotros creemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea, no se veía el universo, pero Dios lo hizo como por su palabra. Y nosotros que no estuvimos ahí para verlo, creemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Entonces, entendemos por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho en Génesis, que Él creó los cielos y la tierra. O sea, que la fe de que cómo fue hecho el universo depende de que creamos lo que Dios dice, de cómo Él lo hizo. Pero luego viene la historia de Noé en el versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido, o sea, escuchó la voz de Dios, la palabra otra vez, acerca de cosas, miren, que aún no se veían. Noé no empezó a creer que el diluvio iba a ser cierto y empezó a construir el arca cuando vio las nubes, que estaba por llover. Cuando él no vio nada, pero escuchó la voz de Dios que le advertía, haz un arca, Noé, porque voy a destruir toda carne por medio de un diluvio. Él le creyó cuando escuchó, no cuando vio. Con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe de confiar en lo que Dios le había dicho, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego en el versículo 8, la historia de Abraham. Por la fe Abraham, bien, siendo llamado, tal de la casa de tu padre, de tu parentela, de Ur de los Caldeos. Dice, obedeció, aunque no vio, obedeció para salir del lugar al cual había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no había visto cómo era la tierra que Dios le prometió, si era buena, si era un desierto, si habían palmeras, si había agua. Él no vio nada. Él escuchó y ¿qué hizo? Obedeció antes de ver y caminó por fe a la tierra que Dios le había prometido. Luego dice el versículo 11 acerca de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Dice, ¿por qué? Porque creyó. Creyó que era fiel quien lo había, ¿qué? Prometido. Ella escuchó una promesa del ángel de Jehová que estaba ahí cuando visitó a Abraham con otros 2 ángeles y le dijo, en 1 año te visitaré y tu esposa habrá concebido un hijo. Ella se rió, ¿se acuerdan? Y luego el ángel la reprende. Ella dice que creyó. Creyó en aquel que le había prometido. No creyó que aunque yo sea abuelita yo puedo. No. Confió en el que le dio la promesa. No era fe en la fe, era fe en Dios, en su palabra. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, sabrán, ¿no? Salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Creo que fuera Génesis capítulo 22, donde Dios llama a Abraham fuera de la carpa y le dice, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Él escuchó lo que Dios le dijo y él creyó lo que Dios le dijo. Él no se lo imaginó. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, no escuchó la voz de Dios. Y le dijo, ofrece a tu hijo, el que amas, el único. Al que había recibido las promesas que él escuchó de parte de Dios.
ofrecía, dice, su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar algo que no había visto todavía. Pero él pensaba, por lo que Dios le había dicho, por lo que Dios le había prometido, que aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Y podríamos seguir. Pero ¿por qué quise leer estos versículos? Porque en todo se repite lo mismo. Creyó lo que escuchó, le fue advertido, la promesa, la palabra de Dios. Entonces, la definición de la fe, porque la fe vamos a volverlo a leer. Es la certeza de lo que se espera, pero no es lo que yo espero, que yo quisiera, es que yo espero que esto ocurra. No, es la certeza de esperar lo que Dios ha prometido. Es la convicción de que va a ocurrir lo que Dios dijo que va a ocurrir. Esa es la fe, mis hermanos. Pero la fe no descansa en la fe. La fe descansa en que Dios ha hablado por medio de su palabra, que Él ha prometido, que Él ha dicho. Pues la fe bíblica, la fe nuestra, la fe de los cristianos, es una fe en la palabra de Dios. En lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, de su carácter, de su persona, por lo cual lo adoramos y lo obedecemos y creemos en su Hijo. Y una fe que nos lleva a la obediencia, como le llevó a Noé a obedecer, como llevó a Abraham a obedecer, aún sin ver. Entonces la fe no es una fe que ve, es una fe que confía en Dios plenamente, ¿no? Que descansa en lo que Él ha dicho. Entonces la fe es eso, mis hermanos, la certeza en lo que se espera de lo que Dios ha dicho y la convicción de lo que no se ve, pero que Dios prometió que va a hacer. Pues la fe, nuestra fe descansa en esto, mis hermanos. En esto descansa nuestra fe. Entonces podríamos decir en base a todo esto, bienaventurados los que hemos creído y tenemos la certeza de lo que Dios ha prometido. Y los que tenemos la convicción de que Dios cumplirá toda su palabra, aunque aún no lo hayamos visto. Esos somos los bienaventurados. Por ello tenemos que tener certeza, convicción de lo que Dios nos manda. De lo que Dios nos manda a hacer por su palabra. Así que no esperemos para empezar a obedecer su palabra, mis hermanos. Lo que Dios prometió hacer en nuestras vidas. Lo que Él habla de su diseño para nuestro matrimonio. De la crianza de nuestros hijos. De lo que debe buscar el soltero para la gloria de Dios en el servicio. De los que instruyen a otros en la palabra. Del servicio en la casa de Dios, que no es en vano. Todo eso, hermanos, tiene que hacerse en fe y descansar en la fe en el Señor, en sus promesas. Nuestra fe descansa en lo que Dios dijo y nos dice cada día y cada semana por medio de su palabra, porque el Señor nos da fe. Porque la fe viene ¿por dónde, hermanos? Por el oír y el oír su palabra. De ahí viene la fe. De ahí viene la fe que nosotros tenemos, de que Dios habló, de que Dios prometió. Entonces Dios quiere que nuestra fe descanse en su testimonio y no en lo que vemos o sentimos. Pues eso es lo primero que podemos ver, el testimonio del Señor, que Él quiere que lo creamos, pero también podemos ver en este pasaje el testimonio es acerca de su Hijo, primeramente. Versículo 31, vamos a leerlo, dice, pero estas señales se han escrito para que ustedes crean. Se ha escrito la Escritura para que creamos. Pero ¿qué es lo principal que deberíamos creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el propósito principal de las Escrituras es proveer fe en Dios, porque la fe viene por el oír su palabra. Pero el propósito principal del Evangelio de Juan es que creamos que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. El Cristo significa el Mesías, como decíamos, el ungido. A los reyes se los ungía, se los llamaba el Mesías. Una referencia directa al Hijo de David prometido por Dios, que le enviaría, que levantaría para reinar por siempre sobre su pueblo, que pondría fin al pecado, como dijo la profecía al profeta Daniel, nuestro Señor, cuando le profetizó que Él pondría fin al pecado por medio de la expiación, y que resucitaría de los muertos. Es para que creamos en este Salvador que Dios nos ha enviado. Pero no solo eso, porque también dice que es el Hijo de Dios. Entonces, de ambas cosas recibimos testimonio por medio de este Evangelio, por medio de las Escrituras. Tanto por las señales poderosas registradas por el apóstol Juan,
¿no? Que dan vida y también por las palabras que dijo Pedro, que son palabras de vida eterna, que fue un alimento para nosotros por medio de este evangelio. Entonces, vez tras vez, mis hermanos, enseñanza tras enseñanza, Dios nos ha venido dando testimonio por su palabra de que Jesucristo no era un hombre más, un simple carpintero, sino que realmente era el Mesías prometido, el Hijo de Dios hecho hombre que se tabernaculizó, que se apareció, que se manifestó lleno de gracia y de verdad para darnos vida eterna a los que creemos en Él. Pues para los que no creen, yo creo que el apóstol Juan pensó en esto cuando escribió 1 Juan capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Qué testimonio? El de la palabra, el de las Escrituras, el del Espíritu Santo en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Porque Dios nos ha hablado por su palabra. Dios nos ha hablado por el Evangelio, pero no ha creído en el testimonio que Dios ha dado, dice, respecto a su Hijo. Entonces, todavía estás endurecido en la incredulidad, estás diciendo que Dios es un mentiroso, que todo lo que has escuchado a través del Evangelio de Juan no es cierto, que Él no ha resucitado a los muertos. Es algo grave. ¿Crees en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Pero también los creyentes, ya casi hemos finalizado nuestro estudio, mis hermanos. Nuestra fe debería estar más viva que nunca. Deberíamos estar más gozosos que nunca, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Y en este Evangelio hemos visto su poder. Este Evangelio también se escribió para que nosotros creamos. Es la convicción de que el Señor nos ha enseñado y de que el Señor ha resucitado. Y eso debería llenarnos de un fervor renovado para vivir este nuevo año, para servir al Señor con más fervor, con más ganas, con más fuerzas. Para dejar nuestra pasividad, dejar atrás, mis hermanos, ese de jugar a ser cristianos, de comprometernos más. Deberíamos tener más gozo, más consuelo, más optimismo, basado en lo que hemos venido siendo instruidos en este Evangelio. Y por último, vemos estos versículos, que la fe en Cristo nos permite vivir o recibir vida. Versículo 31. Todas estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y crean que es el Cristo. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, si todavía no eres creyente, este Evangelio no ha sido para condenarte. Es para que tengas vida. Vida eterna por medio de la fe en el Hijo. Entonces, tú que no has creído, porque dice que no has visto, Dios te permite una vez más escuchar su palabra para que creas en Él. En 1 Juan capítulo 5, versículo 11 dice, este es el testimonio, escúchalo, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿tienes al Hijo? ¿Crees en Él? ¿Has escuchado, has visto a Cristo a través de las páginas que hemos venido estudiando, de cada enseñanza de la obra de Cristo? ¿Has podido ver a Cristo? ¿Vas a creer en Él o vas a seguir esperando a ver más? ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más quieres ver? Si crees en el Hijo recibirás vida eterna. Si rechazas al Hijo recibirás condenación eterna. El que no cree, mira, el que no cree en Cristo hoy nunca lo verá para ser salvo. El que no cree en Cristo hoy antes de verle, cuando lo vea venir, solo lo verá para que lo juzgue como su juez, ya no como su Salvador. Pero todos los que hemos creído antes de verle, ese día lo veremos resucitándonos de los muertos y poniéndonos a reinar con Él. Entonces, los que creemos, mis hermanos, dice 1 Juan 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a ustedes que creen, a los otros que creemos, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos que ya tenemos vida eterna, que ya tenemos esa vida abundante la que cantábamos, que tenemos esperanza, que tenemos consuelo, que todo lo que Dios ha prometido nos lo va a hacer concedido. Los que creemos sabemos por el testimonio de su palabra que somos poseedores ya
aunque aún no veamos ese cuerpo transformado, aunque aún luchemos con el pecado, aunque aún afrontemos pruebas de que ya tenemos la vida eterna de Dios en Jesucristo. Que Cristo murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos y ya tenemos paz con Dios. Ya tenemos perdón de los pecados, ya tenemos reconciliación, ya tenemos vida que permanece y que no perece. No tenemos que esperar más. Aunque no lo veamos, ya lo tenemos. Sabemos que un día le veremos cuando Él regrese. Entonces, concluyendo, mis hermanos, en este pasaje hemos visto que el Señor Jesucristo nos enseña, nos instruye acerca de lo que significa creer realmente, a fin de que nuestra fe descanse en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Hemos visto la dureza y la incredulidad, la bienaventuranza de los que creen, que son los que creen sin haber visto, y la fe que descansa en esa palabra que Él ha hablado. Quiero que haga algunas reflexiones finales, unas aplicaciones. Lo natural en nosotros, mis hermanos, ¿por qué Dios nos habla estas cosas? Porque lo natural en nosotros, lastimosamente, suele ser el pesimismo, suele ser la incredulidad. Fue lo natural en el viejo hombre. Desde el principio, cuando Dios habló al hombre, el hombre dudó. La serpiente hizo dudar a Eva de la palabra de Dios. Así que Dios ha dicho. No, eso no es así, Eva. Y Eva, en vez de creerle a Dios, le creyó la serpiente. Luego viene Eva y pone a dudar al esposo. Es que mira, yo comí, no pasa nada, come tú también. Y el hombre, en vez de confiar en la palabra de Dios, dice, por cuando escuchaste la voz de tu mujer, maldita la tierra por tu causa. O sea, todo pasó en el principio, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer no quisieron escuchar a Dios y creer y confiar en Él, porque dudaron. Entonces, desde el principio el hombre duda de lo que Dios ha dicho. Y nosotros dudamos continuamente de la palabra de Dios. Aunque la escuchamos, aunque hemos visto ya su poder, dudamos. Lastimosamente. Caín tampoco prestó atención a la reprensión de Dios y mató a su hermano Abel. Los discípulos dudaron de la resurrección que su maestro había anunciado. Y Tomás no quería creer sin haber visto primero. Entonces, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, algo repetitivo. Esta es una tendencia de naturaleza caída. Entonces, la pregunta es, ¿creeré hoy o no creeré en lo que Dios ha dicho? ¿Por qué lado voy a caminar yo? ¿El de los hombres incrédulos o el que leíamos en el capítulo 11 de Hebreos? Los que tuvieron fe. Porque así como muchos dudaron, también muchos creyeron. ¿De qué lado estamos nosotros, hermanos? ¿De los que creen o de los que dudan? ¿De los que quieren ver para creer o los que somos bienaventurados porque creemos sin haber visto? ¿Dónde estamos nosotros? Es imposible vivir como creyentes si no nos exponemos continuamente a la palabra, porque como veíamos, la fe viene por el oír, mis hermanos. Entonces, lo que necesitamos nosotros para permanecer en una fe sólida es exponernos continuamente a la palabra de Dios. A Dios que a través de este evangelio nos ha dicho, no temas, paz a ustedes, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Yo soy la resurrección y la vida. Yo los envío. El que cree en mí tiene vida eterna. El que bebiere de esta agua que yo daré, no volverá a tener sed. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y de ninguna manera serán arrebatadas de mi mano. Continuamente deberíamos leer la palabra para escuchar estas cosas. Y no solamente las promesas, también lo que Dios nos manda a hacer. ¿No? Porque nuestra única esperanza, mis hermanos, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo y las personas que nos rodean es la palabra de Dios. Si no la leemos, si no la estudiamos, si no la creemos y no la predicamos, las personas no llegarán a conocerle, no serán salvos. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio. No hay otra manera que las personas puedan tener. Pero hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo en el trabajo, hay que hacerlo en la cárcel. Hay que hacerlo en todos lados. Porque ellos no van a creer cuando vean, van a creer cuando escuchen. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? A predicar su palabra. Y por último, la palabra de hoy, mis hermanos, nos invita, nos exhorta a que si somos cristianos emocionales, sensuales, que viven por lo que sienten, por lo que palpan, por lo que tocan,
Y por eso estamos retenidos para servir, para entregarnos completamente al Señor. Nos arrepintamos. Nos arrepintamos, mis hermanos. Tenemos que dejar la amargura, tenemos que dejar la incredulidad, tenemos que dejar la pereza, tenemos que poner nuestra fe por obra, fundamentar nuestra fe en terreno sólido, sobre la roca de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír su palabra, hablando entre nosotros su palabra, por medio de las Escrituras. Esa fe se nutre por la palabra, se sostiene en sus promesas, se edifica sobre su verdad. Bienaventurados todos los que confiamos en aquel que prometió y que es fiel para cumplir todo lo que ha dicho hasta el final. La paz del Señor a todos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú nos estás llamando a comenzar este año con fe. Una fe sólida, una fe no emocional, una fe verdadera, una fe que confía que un día veremos con nuestros ojos aquellos que se nos ha prometido. Oh Señor, limpia de nuestro corazón toda incredulidad, toda duda, toda tibieza que hay en nosotros. Queremos ser hombres y mujeres que alcanzan las promesas por la fe. Tu palabra dice que aún ellos, muchos de ellos, creyeron aún sin haber visto en esta vida todo lo que se les prometió. Y se hicieron herederos de la promesa que es por la fe. También nosotros queremos creer para poder ver un día, Señor. Verte a ti cara a cara. Ver esa nueva Jerusalén que un día descenderá de los cielos. Ver esa vida de resurrección que tú nos has prometido en tu Hijo, Señor. Ayúdanos a andar en este mundo por fe, a vivir por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.